y estar hoy nuevamente en un café tutorial más para nuestros estudiantes de la especialización en gerencia de la calidad. Natalia, muchas gracias y muy buenas noches para todos. Ya estamos grabando nuestra sesión y quiero agradecerle mucho a los coordinadores de esta iniciativa, al grupo actual, a Natalia y a todos los muchachos por la información que hemos recibido. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en este momento, Carol, Heidi, Javier, Juan, por estar con nosotros. Natalia, voy a dar, si te parece, inicio a una primera pregunta que me enviaste hoy, más o menos temprano, que más o menos ha tenido mucha relación con lo que las personas nos han venido escribiendo. Y reuní como en una sola idea lo que me escribiste. La mayor Perfecto. dificultad que están, gracias, la mayor dificultad que están teniendo las personas es poder determinar, hombre, qué es un requerimiento desde un cliente y qué es un requisito desde nosotros como proyecto. Entonces, si te parece, me voy a concentrar en ello. Lo primero que podríamos decir a ese respecto es que un requerimiento viene desde los grupos de interés, desde los stakeholders. Son los stakeholders quienes nos hacen los requerimientos. Tanto con el profesor Oscar Galindo como conmigo, los grupos que hemos ya visto la por lo menos primera sesión de calidad, ya hicimos un ejercicio muy completo de trabajar con la famosa matriz de QFD. ¿Qué es QFD? Quality Function Deployment, o la función de, de ay, se me escapa la palabra en español en este momento, pero es hacer que la función de la calidad permea la organización, se despliegue, es el despliegue de la función de la calidad. Ese principio, que fue diseñado inicialmente en el Japón por una persona que trabajaba para la Mitsubishi Motors, cuando lo diseñó, pensó en capturar las, lo que se conoce como la voz del cliente. La captura de la voz del cliente es lo que entra como requisitos en la matriz de QFD. Y lo que sale, las salidas que genera, son los famosos requisitos de calidad. Claro, el procedimiento se hizo para el diseño de productos, procesos, definición de estándares de calidad, etcétera, etcétera. Y bueno, puede ser tan complejo como las empresas, personas, y en este caso nuestro proyecto, lo amerite. En términos prácticos, lo que estamos haciendo, tanto Oscar como yo, con los grupos y con los estudiantes, es que lo que estamos es llevando el ejemplo de nuestros taxistas y los grupos de interés. ¿Qué nos están pidiendo nuestros grupos de interés para el censo de los taxistas? Lo que hemos hecho fundamentalmente ha sido colocar eso que nos están pidiendo en los requerimientos para poderlos volcar posteriormente en los requisitos de calidad. Es decir, lo que nosotros vamos a convertir en los requisitos de calidad del proyecto. Esos requisitos de calidad del proyecto posteriormente los vamos a traducir en los objetivos de calidad, pero paro ahí para primero darle esa claridad a algunas de las personas que nos habían hecho la pregunta, que era más o menos similar, si tú recuerdas, Natalia, en las 3, 4 que hemos tratado de unir como en una sola misma idea. Espero hasta ahí haberle podido responder más o menos a las personas cuáles son básicamente las diferencias entre los requerimientos y cuáles las diferencias en los requisitos de calidad. Ya en un momento dado, en un momento más adelante, vamos a pasar a explicar entonces cómo con esos requisitos vamos a construir nuestros objetivos de calidad. Cuéntame, Natalia, cómo nos fue con esta respuesta y si a la misma se generó alguna otra más. Gracias, Jorge. Yo creo que está claro. Perdón, Andrés. Ah, Eh, exactamente. qué pena, qué pena. Andrés, hubo una pregunta con relación a los indicadores que se establecen ah,
en la matriz de calidad y corresponde a si sus indicadores se establecen de acuerdo a los paquetes de trabajo y los requerimientos que están dados por el cliente. Bueno, mil gracias, muy chévere la pregunta, pero creo que le tenemos que dar algunas claridades. Entonces voy a pasar de una vez al tema de los objetivos de calidad. Los objetivos de calidad no tienen indicadores, tienen métricas. Las métricas es la manera como vamos a medir el objetivo de calidad. Cuando yo hablo de indicadores, estoy hablando de un proceso superior o posterior, en donde estoy midiendo el comportamiento de datos o procesos que me generan salidas y resultados dentro del proyecto. Entonces, Natalia, y a todo el grupo en general y a los muchachos que nos acompañan en este momento, no podemos hablar de indicadores de la calidad porque eso no existe. Hay unas métricas para medir la calidad y esas métricas están pudiendo ser dadas de varias maneras. Una primera manera puede ser directa, lineal, como se le conoce, o numérica, es decir, es cumplir con un número. Es decir, voy a hacer 10 reuniones y la métrica es número de reuniones realizadas. El concepto de métrica es cuando ya posteriormente yo puedo medir el concepto, perdón, de indicador, cuando yo ya pueda medir varias métricas que he hecho durante el proyecto y no solamente ocurren en calidad. Entonces hay métricas, por ejemplo, como las que ustedes conocen muy bien, las técnicas de la gestión y el control del cronograma, por ejemplo. Hay una medición muy interesante con un indicador, ese sí es un indicador que se llama el famoso SPI, que es el Schedule Performance Index. La suma de muchos SPIs y la comparación de muchos SPIs, eso es lo que entenderíamos como los indicadores del proyecto y podemos medir su desempeño. Los indicadores son la resultante de generar unas métricas en el proyecto. Entonces, con eso hago esa primera claridad. Y lo segundo que debo también entonces definir es que las métricas deben estar muy bien definidas. Ya había puesto un ejemplo, las que llamamos lineales, directas o numéricas. Cuando yo digo lo que voy a medir es el número de reuniones que hice durante todo el semestre, entonces digo 10 reuniones y no las comparo contra nada. Hay otra manera de construir los indicadores, que es cuando yo comparo el dato contra un dato base, contra la famosa línea de base. Si yo establezco que voy a hacer 10 reuniones en el semestre y voy midiendo periódicamente con base en el avance del entregable y digo, a la mitad del semestre llevaba 5 reuniones, voy apenas, la gente diría, va apenas en el 50%. Sí, pero ¿cuánto va en el avance? En el 50%, o sea que va cumpliendo. Y ahí puedo empezar a construir los famosos indicadores que me imagino a los que se refiere la pregunta. Digamos que sigo avanzando y llego avanzo, voy en 3/4 de avance en el semestre y vuelvo y mido y ahí aparentemente de las 10 reuniones debería ir en 7 y pueden presentarse casos como por ejemplo llevo 8, voy adelantado. Entonces la métrica lo que me va a indicar, lo que me va a mostrar es si estoy adelantado o estoy atrasado con respecto. Y esa medición numérica es lo que se conoce como un indicador y lo que voy llevando como datos de resultado o de salida del proyecto. Cuéntame, Natalia, cómo nos fue con esa respuesta y si hay alguna otra pregunta que pida claridad al respecto. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ay, perdón, Andrés. Mira, te voy a cambiar el nombre y te voy a decir Marta. Dale, no te preocupes, no te preocupes. Ok, Andrés. Sí, yo creo que está muy claro. Sin embargo,
No sé si sea pertinente indicarles que existen métricas tanto para el proyecto como para el producto y cómo se distingue esas métricas que se establecen en la matriz de calidad adicional, cómo se deberían redactar esos indicadores de calidad. Ay, magnífico, eso también es una magnífica pregunta y muchas gracias. Bueno, entonces, discúlpame, discúlpenme, mejor dicho, auditorio. Entonces, bueno, ya pasamos a la fase que vamos a construir nuestros indicadores en nuestra matriz nuestros objetivos en la matriz de calidad. Todo lo que les hemos explicado el profesor Galindo y yo a los distintos grupos es, bueno, muchachos, entonces ya supimos cuál era la famosa voz del cliente, ¿sí? Cuáles eran los requerimientos y ya fuimos capaces de convertirlos justamente en requisitos de calidad. Esos requisitos de calidad, como bien lo has anotado tú, Natalia, pueden ser de dos órdenes. Para procesos propios de la gestión o gerencia del proyecto, es decir, los inherentes a temas tales como alcance, tiempo, costo, riesgos, recursos humanos, procurement, etcétera, etcétera, stakeholders, y otros que tienen que ver directamente en cuanto a entregable o producto. Se hace esa gran diferenciación, Natalia y muchachos, porque no es lo mismo medir la calidad de la gestión del proyecto que medir la calidad del entregable del proyecto. Ejemplo, tengo que hacer una casa. Voy a hablar de ejemplos mm, de objetivos de calidad de proceso, es decir, de gestión del proyecto. Entonces me propongo hacer una cantidad de reuniones con los stakeholders, me propongo hacer una serie de reuniones del gerente del proyecto con el project team, me propongo hacer una serie de elementos, digamos, relacionados directamente con lo propiamente dicho, la gestión del proyecto, que va bien la ejecución del proyecto, que va bien la ejecución presupuestal, que va bien la ejecución del alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que las de producto dice que la fachada principal tenía que tener eh, dos ventanas y una puerta y terminó con tres ventanas y una puerta. Por muy buena calidad que haya tenido en la gestión, en el proceso de control interno de mi proyecto, fíjate que estoy no cumpliendo, estoy teniendo una no conformidad, estoy teniendo un producto de no calidad, porque a mí no me pidieron una fachada con tres ventanas, sino con dos y puerta, y resulta que aparecieron tres ventanas. Eso es terrible. Entonces, al mismo tiempo que toca estar haciéndole control a la gestión del proyecto en cuanto a la calidad que hemos definido para ello, tenemos que estar también haciendo control permanente sobre los entregables del proyecto. Para ese efecto, Natalia, lo que se recomienda o la sugerencia que se hace es, cuando uno construye una matriz como la del QFD, tiene la gran ventaja que uno puede de una vez identificar cuáles de los requerimientos van directamente a producto o entregable y cuáles de los requerimientos van directamente a gestión del proyecto. Entonces, la recomendación que por lo menos yo le he hecho a mis grupos, pero estoy muy seguro que el profesor Galindo lo hizo también con sus estudiantes de sus cursos, fue pedirles que hiciéramos una matriz de calidad para entregable o producto y una matriz de calidad que pueden estar pegadas, pueden estar juntas, pero que quede claro cuál es la matriz de gestión de la calidad del producto y cuál es la matriz de gestión de la calidad del proyecto. Listo, Natalia, muchas gracias. Cuéntame, ahí veo que Javier nos está preguntando algo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Javier nos está preguntando por qué dentro del capítulo 8 del PMBOK no aparece juicio de expertos para la calidad. Las métricas, al fin y al cabo, son números más no conceptos.
Mauricio, vamos a partir eso en dos cosas muy distintas, porque tú estás hablando de una cosa en la primera parte de la pregunta y estás hablando de otra cosa en la siguiente parte de la apreciación. Y pues muchas gracias por tu pregunta, pero voy a partirla de una vez en dos cosas, pues son dos cosas diferentes a lo que nos estás diciendo tú ahí. Lo primero te voy a contradecir, en el capítulo 8 sí se habla del juicio de expertos como una de las herramientas para la calidad y está mencionado en varios de los elementos. Lo que pasa es que se recomienda en temas de calidad no solamente el juicio experto, obviamente las técnicas propias de la calidad. Entonces hay muchas de las herramientas de la calidad, hay 7 herramientas técnicas eh, y, y 9 administrativas, que las voy a mencionar muy rápidamente. Por ejemplo, la famosa espina de pescado o el famosísimo diagrama de Ishikawa, los diagramas de árboles, los diagramas de las preguntas por qué, los diagramas de afinidad, eso por hablar un poquito de las administrativas. Y en las técnicas ya empleamos algunas un poquito más específicas, como por ejemplo usar la ley de Pareto con su famoso 20-80, 20% de causas, 80% de los resultados. Por ejemplo, usar temas como el de la regresión lineal o en general las regresiones numéricas de rectas ajustadas. Hay, por ejemplo, los diagramas de control X y R, que es un mecanismo propio del control estadístico de calidad, tanto para proceso como para producto. Me adelanto un poquito, Javier, porque resulta que sí, efectivamente, esas en la segunda sesión, y eso lo tenemos clarísimo, tanto el profesor Galindo como yo. En esa segunda sesión, cuando se reúnan ustedes, algunos de los que nos escuchan lo están viendo con el profesor Oscar y otros lo están viendo conmigo. En la segunda sesión, que cada grupo tengamos con cada uno de los profesores, vamos a hablar y a ver un poquito de las herramientas y bueno, entonces ya te respondí la primera parte, Mauricio, de que sí hay juicio expertos. Lo segundo es lo que tú planteas, que dices que las métricas al fin y al cabo son números más no conceptos. Eso no sé cómo lo estás interpretando tú, lo estás entendiendo tú. La métrica, más que un simple número, voy un poquito más allá, Mauricio, para que quede también súper claro. Una métrica es como voy a medir algo. Es cómo voy a medir algo. O sea que fíjate que está en relación también con una fórmula. No son simplemente números. Si yo digo hacer 10 reuniones en el año y voy midiendo y mido la base contra lo ejecutado, entonces llevo 8, eso no es simplemente 80%. Quiere decir que estoy dando cumplimiento a la ejecución de un plan de acción que pedía hacer reuniones y que además lo que está midiendo es reuniones y no otra cosa, porque alguien puede llegar y decir, entonces ahora cambiemos las reuniones por cualquier otra cosa. Entonces el concepto, Javier, si te parece, podemos unirlo un poquito más allá a que efectivamente el concepto se extiende un poquito más allá al simplemente concepto de solamente números. Mil gracias por tu pregunta y bueno, espero con esto darles no solamente a Mauricio, sino a todos en general un poquito más de claridad frente al tema. Cuéntame, Natalia, ¿qué más hay? Ah, bueno, acá dice Sandra que quién debería realizar el juicio experto, ¿cierto? Eso es lo que estoy leyendo acá en el Correcto. chat. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias, Sandra. No, pues mira, los juicios expertos, tú como entenderás claramente en el PMBOK, no dice quién debe hacer el juicio experto, sino que lo que se sugiere es esa herramienta. Entonces, Natalia, perdóname, Sandra, la eh, pregunta te la voy a responder de la siguiente manera. ¿Quién necesito que haga el juicio experto? Es más bien lo que yo me debería preguntar. Si yo voy a hacer objetivos de calidad para gestión de procesos propios de la gestión del proyecto, como controlar el alcance, el tiempo, el costo. Concentremos estudiante, por ejemplo, es un ejemplo, solamente sirve para este que vamos a dar. Si yo voy a manejar
todos los temas que tienen que ver con el presupuesto, pues hombre, el juicio experto lo deberá hacer el financiero de la compañía o el financiero del proyecto con la persona que sea la responsable en el proyecto del tema financiero. Pero si yo estoy haciendo una evaluación en cuanto al entregable de mi producto y en ese mismo ejemplo, y que sirva es simplemente como ejemplo, es hacer una casa y hay que hacer un cálculo estructural de una, mm, de cualquier cosa, de un piso que se va a hacer o de una columna o de una, sí, o de una viga, pues a eso obviamente no invitaría a ser juicio experto a personas que no sean sino, por ejemplo, los civiles, los de obra, el arquitecto, etcétera, etcétera. Entonces, quiero cerrar, Sandra, la idea diciéndote que eso es potestativo propiamente dicho del gerente de proyecto. Como gerente de proyecto y con la experiencia, empezarás a armar equipos sobre los cuales sabrás a quiénes les debes pedir qué tipo de experticia para que participen como juicio experto, como su nombre lo indica. Y bueno, me gusta tu pregunta, Sandra, es más bien porque va un poquito más allá. La pregunta va un poquito más allá en cuanto a que los juicios expertos hay que extenderlos a la medida de mi inexperiencia. Si yo no tengo mucha experiencia en el proyecto, mi equipo de proyecto no tiene mucha experiencia, tu juicio experto vas a tener que extender más allá, de pronto inclusive de la organización. Vas a tener que ir a donde alguien que ya haya hecho proyectos, trabajos o entregables similares a quienes vas a tener que ir a acudir para preguntarles. En algunos casos, estas consultas, sobre todo las externas, tienen costo, porque vas a tener que hacerlo con un equipo consultor externo al proyecto. Y lo más importante, Sandra, es que si lo haces de esa manera, con el juicio experto de externos al proyecto, además de eso les vas a tener que pagar. Muchas gracias por tu pregunta, Sandra, y no, gracias a ti, ahí estoy viendo en el chat, gracias a ti por tu muy interesante pregunta. Bueno, Natalia, cuéntame qué más nos han estado preguntando estos muchachones. Gracias, Andrés. Yo personalmente tengo una pregunta y es que en la matriz de calidad uno debe colocar la frecuencia de momento de medición de la métrica. En este sentido, tocaría colocar una fecha específica en el momento en que se va a medir o se va a controlar el cumplimiento de ese indicador. Buenísima tu pregunta. Un poco lo que estuve hacer con mis 3 grupos el fin de semana pasado fue justamente trabajar sobre eso. Para eso es la planeación. Yo sé que tú en este momento, Natalia, ya estás en segunda noche, ya estás ejecutando. Tú en este momento estás ejecutando lo que planeaste el semestre pasado. Pero mira que te lo voy a responder a ti, pero con un matiz importante para los que están en este momento en primer semestre planeando. Hay personas que me decían la pregunta idéntica a la que me acabas de hacer tú, Andrés, nos toca poner un día exacto, una fecha exacta. Entre más exacta y clara sea la fecha, mejor, porque la gente tiende a poner cosas eh, muy subjetivas o con ambigüedad. Entonces, momento de la medición, digamos, después de cada reunión. Listo. Pues, yo no sé si las reuniones son semanales, quincenales o semestrales, pero yo he tenido que haber definido que si lo que voy a medir es después de una reunión, por no tengo que saber cada cuánto son las reuniones. Entonces, ahí la especificidad. Entonces, ¿cuándo voy a medir? Al final de la reunión, cada 15 días. Y si más o menos ya tengo planeado que las reuniones van a ser entre el lunes y el miércoles, entonces puedo definir que sea lunes o que sea miércoles o que por lo menos coincida con la fecha de la reunión. ¿Cuándo es el momento de reporte? Que no es el mismo que en el momento en que yo hago la medición. Ese también es potestativo del gerente, pero sobre todo del planificador del proyecto. Hay proyectos que ameritan
que se esté reportando con una cierta periodicidad. Si yo voy a tener unas reuniones quincenales y ahí voy a medir algo, pues idealmente que de esas reuniones quincenales, pues ojalá saliera un reporte de lo que se obtuvo de ese ejercicio, pero no es camisa de fuerza. Por ejemplo, con algunos de los grupos el fin de semana nos damos cuenta que aunque los reportes, aunque la manera en que, el momento en que se haga sean más frecuentes, por ejemplo, semanalmente, ustedes pueden planear que el reporte, por ejemplo, sea solo mensualmente. Esa es una posibilidad. Otra es que si los reportes son semanales, se haga un reporte bisemanal, o sea, quincenal. Eso es facultativo, es potestativo, es planeación del gerente y digamos que va un poquito más de acuerdo con la necesidad que tú tengas de la información, Natalia, y en general a todos los muchachos que nos oyen. ¿De qué me sirve a mí medir algo diario si yo necesitaría saber la respuesta al día? Si voy a armar una consecución de la información al mes. Pues al mes tengo la información, la del mes, la del día 1 ya no me sirve para nada. La del día 2 menos, la del día 15 tampoco. Las que más me servirían serían las más o menos cercanas a la fecha en la que estoy haciendo el reporte. Entonces, vuelvo y digo, por eso es tema de la planeación. Natalia, para cerrar con tu pregunta, y es muy importante, nos va a tener que darle especificidad, sino que hay que ponerle un grupo responsable. Alguien debe tomar esa medida y debe reportarla y por eso se propone al final una columna adicional que diga responsable o grupo o área responsable para que se sepa quién es la persona que nos debe estar haciendo los reportes, cuándo y cómo y con qué frecuencia. Muchas gracias, espero haberte respondido a ti y en general pues a todo nuestro auditorio. Veo que nos Gracias, está Andrés. Aunque tengo una inquietud, qué pena, antes de darle la palabra a Sandra y a César. Es de que lo ideal sería colocar una fecha específica, pero si yo estoy haciendo ese control de indicadores cuando hago seguimiento a mi proyecto, es decir, en las fechas de corte, yo podría colocar en la matriz, en vez de colocar una fecha específica, colocar que el control de esa métrica se va a desarrollar en las fechas de corte del proyecto, o es mejor colocar la fecha. Yo te recomendaría que preferiblemente sea la fecha. Ahora, cuando tú te refieres a fecha, te estás refiriendo 15 de marzo del 2017. Esa es una manera. Acuérdate que hay otra manera que no necesariamente Ok, es 15 de marzo, sino quincenalmente todos los viernes. ok, perfecto. Entonces, esa es una manera como para también poderlo hacer, porque yo entiendo que poner uno en la planificación, en la planeación, inclusive específicamente cuando se va a hacer la reunión, la hora y los temas a tratar, yo sé que eso es muy difícil de hacer en la planeación. Entonces, más que preocuparte tú por poner una fecha específica, procura ponerle un momento, por eso el nombre dice es momento de medición, momento de reporte. El momento puede ser de esa manera como te lo decía, semanal, quincenal, mensual, y ideal poderle poner un día aproximado de la semana en la que se espera que eso ocurra. Perfecto, te lo Dale, agradezco. Bien, vamos no a señora. continuar con otra pregunta. Sandra nuevamente nos está preguntando, Andrés, en la plenaria nos tocaría presentar los indicadores del proyecto y el producto. No, Sandra, yo te recomendaría que hicieras una cosa. Tanto el profesor Galindo como yo le hemos hecho mucho énfasis a nuestros grupos en que es muy importante que nosotros prioricemos los requerimientos. Entonces, yo lo que te recomiendo, Sandra, es que como tú ya debiste hacer el ejercicio de priorizar los requerimientos, siempre va a haber oiga, un sponsor, un stakeholder que va a tener, en el que nos vamos a tener que concentrar para poderle dar toda la atención del mundo. Entonces, seguramente los requerimientos de ese stakeholder van a estar como ponderados como de los primeros que va a tener que atender. Entonces, yo lo que te recomendaría es que en la plenaria
hagas ese comentario, ¿no? Mire, cuando llegamos a la clase de planeación de la calidad o cuando estábamos armando nuestro plan de calidad, una vez aplicados los métodos que desarrollamos, en el caso puede ser el QFD o cualquiera otro, nos encontramos con que a este stakeholder hay que tenerle mucha cuidado y hay que estarle presentándole información. En consecuencia, los indicadores de calidad de producto son, y mencionas los 2, 3 más relevantes, y los de proceso, nombras también los 2, 3 más relevantes. En cuanto a los de proceso, proyecto o gestión del proyecto, Sandra, yo te recomiendo que menciones uno de calidad en cuanto al alcance, uno de calidad en cuanto al costo y uno de calidad en cuanto al tiempo. ¿Cómo piensas garantizar que ocurra el cronograma? ¿Cómo piensas garantizar que se ejecuten los recursos financieros? ¿Y cómo piensas garantizar que el entregable se genere? Esa sería como mi recomendación, Sandra. Y es muy buena tu pregunta en ese sentido. Si ustedes pueden hacer un listado de, no sé, voy a exagerar, 18 requerimientos, ahí se gastaron la media hora que tenían para hacer exposición de su proyecto. No, Sandra, cuentas los 3 más relevantes de uno y los 3 más relevantes del otro, haciendo, tú dices que haces la claridad, que hay tantos identificados y que se van a mencionar los más significativos. Muchas gracias, Sandra. Y nos pones que perfecto con la triple restricción. Sí, yo siempre hago esa recomendación. No se concentre solo en los entregables, no se concentre solamente en que tengo que entregar la casa, tengo que entregar los planos, tengo que entregar la acometida energética. No, también tengo que contar cómo voy a ejecutar el presupuesto, cómo voy a ejecutar el cronograma y cómo voy a garantizar que el Project Team cumpla con el entregable. A ti muchas gracias, Sandra, y bueno, y para todos, ¿no? Gracias, Andrés. Y gracias, Sandra. Voy a continuar con una pregunta que realiza César. Dice, buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre el control de la calidad y el aseguramiento de la calidad? Ok. Espérame, porque tuve un problema acá. Tranquilo, no hay problema. Para las personas que están conectadas, pueden realizar sus preguntas antes de dar por Aló. finalizada la sesión. Gracias. Ay, muchas gracias, Natalia. Qué pena contigo, pero sentí que empezó a como a fallar mis audífonos y efectivamente los toqué bien los cables con la conexión, porque yo como que los dejé de oír y me dio la impresión de que de pronto ustedes no me estaban a oír. César, buenísima tu pregunta y no te la voy a responder desde la calidad. Te la voy a responder desde los procesos de gestión y tú mismo vas a decir, ah, no, ya sé a qué se refiere Andrés, y a qué se refieren los teóricos de la calidad cuando hablan ya no solo de control y de aseguramiento. Control. Piensa que tú tienes que hacer, César, control sobre el presupuesto. ¿Cómo harías tú el control sobre el presupuesto? A veces unas métricas, ya dijimos y ya explicamos hace un rato, ellas nos generarían inclusive unos indicadores que son la comparación de las distintas métricas hechas y medidas durante el tiempo. Eso sería el control. Resulta, César, que tú te la pillas con que no estás cumpliendo. Estás haciéndole control al cronograma y no vas cumpliendo, vas retrasado. Entra el concepto nuevo que se llama el de aseguramiento. ¿Qué vas a hacer para establecer los criterios, parámetros, soluciones, para que si vamos retrasados podamos ponernos al día? Entonces hay 1000 técnicas, ¿se acuerdan ustedes? Hay crash, hay lo que están usando ahora para lo de las leyes, fast tracking, bueno, hay una cantidad de herramientas en ese sentido. Entonces, César, la diferencia, como la entenderás, es descomunal, ¿sí? Controlar la calidad, en este caso ya puntualmente hablando de la calidad, es entrar a mirar y revisar que estoy cumpliendo con
con lo que prometí, con la promesa de valor que yo hice, en cuanto al entregable o los entregables o producto, y en cuanto a nuestra famosa triple restricción de procesos propios del proyecto, entonces en cuanto a alcance, tiempo y costo. Te empiezas a dar cuenta, César, que con respecto a producto no estás cumpliendo con el entregable. El aseguramiento de la calidad te va a permitir generar los correspondientes planes para que empieces a cumplir con respecto a lo que no estás cumpliendo. Cómo es mejorar, cambiar, alterar, sufrir el proyecto para que lo que toca hacer para que se empiece a cumplir. Lo mismo con el ejemplo que te puse el, con el cronograma. ¿Sí? El cronograma no solo es una cosa de la calidad, el cronograma es un tema que uno tiene que cumplirlo porque tiene que cumplirlo. Si no va cumpliendo el cronograma, entonces hace un plan de aseguramiento para que se cumpla el cronograma y es los cambios, modificaciones o mejoras al proyecto para que se empiece a cumplir. Entonces, para cerrar con la idea, César, las diferencias pues son todas. La primera es que tú lo que tienes que pensar es que ahora sí ya en términos de control de la calidad es que tú te vas a dedicar a medir las famosas métricas, los famosos indicadores de los que hablamos hace un ratico. Controlar es medirlos y que tú puedas decir con unos parámetros que tú estableces de desviación si vas o no cumpliendo. Si vas cumpliendo, pues no hay que hacer plan de mejoramiento. Pero si no vas cumpliendo, tienes que hacer plan de mejoramiento. Espero con eso, César, haber dado respuesta a ti y obviamente a todo nuestro auditorio. No antes molestándolos y recordándoles la importancia que tienen para nosotros las encuestas de satisfacción y nos ayuden con el hipervínculo que nos acaba de proponer el equipo organizador para que lo hagamos. Natalia, sigamos porfa si eres tan amable y no sin antes agradecerle pues, al resto de las personas. Veo a Gilmar, bueno, está Sandra, ya hablamos con ella, Juan, John Feria, Javier, Heidi, bueno, César, que nos ha estado acompañando todo este tiempo, Carolina, Carol, todos, muchas gracias por su compañía. Gracias, Andrés. No sé si tienen alguna otra pregunta y pues claramente les agradezco que nos ayuden a diligenciar la encuesta de satisfacción, es para nosotros importante. Javier, muchas gracias. César, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a la planeación de la calidad o si tienen algunas inquietudes con la presentación del plan de calidad en la plenaria próxima a desarrollar? Aprovecho para agradecerle tanto a César como a Javier sus amables comentarios y a ustedes, gracias a ustedes porque sin su participación esto no es interesante. Bueno, Nata, yo creo que si ya no hay muchas preguntas más, podríamos ir empezando como a ir pensando en una actividad ya más de cierre. Perfecto. No estamos muchos tampoco conectados, no hemos pasado de ser 14 o 15 personas. Y bueno, eso no quiere decir que no nos haya servido ni que no sea bueno. Por el contrario, los poquitos que hemos estado, creo que le hemos sacado mucho como el jugo y hemos aprendido mucho o un poquito más, digamos, sobre los temas de la calidad. Sí, señor, de acuerdo. Sí, pues nos están formulando unas preguntas, no sé si damos cierre a la sesión. Andrés, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí, vuelvo y digo, no sin antes agradecerles mucho la participación de todos. Yo creo que es muy posible, y entonces aprovecho para hacer la cuña e invitarlos. Natalia, recuérdame cuándo vuelvo a tener yo café tutorial de calidad. Creo que yo tengo otra fecha, ¿cierto? Sí, señor. Usted está programado Recuérdanos al el aire para día, que todos, dime. está programado el día martes 24 de octubre, el próximo y último café tutorial de calidad. Entonces Ok, los entonces, invitamos a todos. exactamente. Yo creo que más bien los que nos acompañaron hoy hagan réplica
en esa oportunidad ya hemos terminado todos los grupos, entonces muy seguramente vamos a tener una receptividad un poquito más alta en cuanto a que ya todos en ese momento van a tener que estar armando de verdad, ya no es el de los censo de los automóviles, de los taxis, no, ya va a ser el de su propio trabajo de grado y ahí yo creo que podemos también aprovechar para ampliar un poquito más. A ti, Sandra, muchas gracias por tu participación y bueno, en general para todos. Y entonces, Natalia, quedamos en manos tuyas y volvemos a reiterarles, ¿no? Ayúdenos, así seamos los poquitos que estamos acá, en meternos a la encuesta de satisfacción. Natalia, sigue tú. Gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar por finalizada el café tutorial sobre planeación de calidad. En que el día martes 24 de octubre se va a hacer el último café tutorial sobre calidad y pues aprovechen para aclarar dudas con relación a sus planes de gestión, pues claramente esto se ha reflejado en la plenaria final de este semestre. Entonces, Andrés, muchísimas gracias por participar y aclararnos todas las inquietudes que teníamos con relación al plan de calidad. Gracias a todos Natalia, nuevamente. a ti y a todos los muchachos por habernos acompañado. Y vamos a hacer, ¿sabes qué? El esfuercito, yo voy a hablar con el profesor Oscar para que nos acompañe ese día 23, ¿sabes? Tú me dices que es más o menos. Sí, señor, el 24, martes 24. 24. Yo voy a hablar con él, yo me alcanzo a ver y hablar con él antecitos, entonces lo voy a invitar para que nos acompañe. Y yo creo que a dos manos también podemos hacer un ejercicio bien interesante. Perfecto, muchísimas gracias y estoy de acuerdo. Entonces, gracias a todos por participar. Damos por finalizada la sesión. Gracias, Andrés. A ti muchas gracias, feliz noche muchachos y muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias.